Buenos días para todos. ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. Buen día, profe. ¿Qué dudas tienen de lo que hemos adelantado ya en el modelo financiero? Creo que todo claro, profe. Entonces, terminemos hoy el tema del cargue. Nos falta por ver el tema de las necesidades operativas de financiación y afinar algunos detalles. Y queda ya todo definido. En la clase pasada habíamos hablado de una referencia circular y que esa referencia circular estaba relacionada con el hecho de encontrar cuál es la deuda que necesita el proyecto y al mismo tiempo definir el beneficio o la utilidad en la cuenta de resultados, pues el mismo depende de la deuda, ¿cierto? Entonces, para calcular nuestras necesidades operativas de financiación, que es lo que tenemos acá, vamos a partir del beneficio neto, de la utilidad, sumar nuestras amortizaciones, restar nuestras inversiones en activos, sumar nuestros aportes de los accionistas, nuestra deuda a largo plazo, restar el incremento del activo a corto plazo y sumar el incremento del pasivo a corto plazo. Es decir, vamos a, en un apartado, tenemos por acá el cálculo de las necesidades operativas de financiación. Ese cálculo de las necesidades operativas de financiación comienza con el beneficio neto, tal cual como se plantea acá. Ese beneficio neto lo encuentro en la cuenta de resultados. Si ustedes miran la celda C54, perdón, voy a apagar aquí porque me toca estar moviéndome mucho entre el modelo. Si yo me paro en la celda C168 y reviso los datos, ¿cuál es la celda que está llamando? Pues fíjense que es en el estado de resultados, el resultado, ¿cierto? Después dice, sumamos amortizaciones. Entonces al beneficio le sumamos las amortizaciones. ¿Dónde tengo las amortizaciones? También en el estado de los resultados ya la había totalizado, ¿cierto? Por acá. La fila C40. La fila 40, perdón. A esas amortizaciones le restamos las inversiones en activos. Entonces tengo mis activos ¿cierto? Tanto de inmovilizado en material como de material, que ya lo habíamos calculado en el balance. Tengo el inmovilizado material, tengo el inmovilizado inmaterial. Iremos a cuál celda se está llamando.
Podía haber llamado a esta celda, ¿no? Inmediatamente. Material. Menos 11,870. Revisemos nuevamente. Esto está hablando habla directamente cuáles son las inversiones. Lo mismo el material. Las ampliaciones de capital, diríamos acá, aportes de los accionistas, emisiones nuevas de acciones o ampliaciones de capital, sería la sumatoria de los datos que tengo en el patrimonio del balance. Si se ha incrementado o no. Después los incrementos de financiación a largo plazo, que ya en el modelo habíamos dicho que no los íbamos a tocar. Y que está relacionado con también en el pasivo, con la celda 144, de la fila 144. Y las variaciones de fondo de maniobra, que en este caso las estamos trayendo, ¿cierto? Que las variaciones de fondo de maniobra en el modelo se refiere al incremento de activo a corto plazo más el incremento de pasivo a corto plazo. Aquí lo que está haciendo es simplemente llamar a esos valores y totalizarlos, ¿cierto? Y después, para buscar las necesidades operativas de financiación, sencillamente se hace la suma de todas las celdas. Entonces, fíjense que en el caso de la empresa de empanadas que tengo de ejemplo, si miramos la fila 184, solo necesito financiar el año 0, que es donde tengo valor negativo. El modelo está trabajando a partir de ahí, generando una deuda, la cual va descontando de 148. Perdón, voy a quitar acá esto. Y va revisando sencillamente
si en el modelo se requiere más inversión, más deuda, y cuánto se va pagando de ella. Con eso genera pues, unas pólizas de financiación a corto plazo. Y esas pólizas de financiación a corto plazo, su valor está definido o los intereses están definidos por lo que yo comience a colocar acá mis tasas de interés. Fíjense que la tasa de interés que yo estoy colocando alimenta los gastos financieros que tengo, ¿cierto? O sea, una vez calculo la necesidad de operativas de financiación, tengo que buscar el crédito y una vez busco el crédito, tras obtener el flujo de caja, perdón, ya esto lo miramos ahora, pues tengo que definir unas tasas, ¿cierto? ¿Dónde defino las tasas con las que me voy a endeudar? Pues en la fila 196 defino la tasa de préstamo y en la fila 193 se definen las tasas de inversión. Si estamos hablando de inversiones en una cuenta de ahorros, fíjense que el porcentaje que nos renta una cuenta de ahorros es de el orden de 0,6% efectivo anual. Y el crédito, si ustedes colocan lo que consideren, o lo que ya hayan encontrado en el mercado, ¿cierto? Entonces, recapitulemos un poco. Cuando una vez sorteamos lo que está planteado en el flujo para las necesidades operativas de financiación, en el cual partimos de un beneficio neto, le sumamos los conceptos deducidos que no obedecen a salidas de caja y restándole las inversiones en activos y circulante y sumando las aportaciones de financiación a largo plazo, pues podemos llegar a obtener la financiación que hay que solicitarle al banco. Después debemos estimar la posición financiera. ¿Qué es eso? Dice, tras obtener el flujo de caja operativo del año, es decir, las necesidades operativas de financiación, solo debemos completar ese dato con la posición de deuda neta de la compañía en el año anterior. Y al hacerlo llegaremos a la posición de deuda neta del próximo ejercicio, la próxima vigencia. ¿Cuál es el esquema de esto? Pues lo que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Si defino mis necesidades operativas de financiación más la deuda que ya tenía en el año anterior, más si tengo caja, producto de inversiones financieras a corto plazo, me define nuevamente la deuda del siguiente año. Si sí tengo deuda,
Entonces, tengo que multiplicar la misma por un interés pactado y eso me da mis gastos financieros. Si no tengo deuda, el excedente lo multiplico por un interés ganado y voy a obtener mis ingresos financieros y esto vuelve y alimenta el estado de resultados, que es lo que tengo acá. Ya lo habíamos definido, ¿cierto? Con eso finalizamos, digamos, todos los inputs que hay que tener en cuenta en el modelo financiero. Y hasta acá hemos sido capaces, con el procedimiento mostrado en las páginas anteriores, de construir un balance y una cuenta de resultados. Y si yo llevo este instrumento a cualquier persona que provea capital, llámese financiador, inversor, socios, tenemos una herramienta que nos permite responder a cuestiones sobre el proyecto y sobre todo ver el impacto de cualquier variación, de cualquiera de las variables que tenga ahí, las sensibilidades que haya que hacer. Ese es el paso que les queda a ustedes ahora. Entonces, si yo ya definí cuáles son mis intereses, ya no queda otra cosa que calcular el flujo de caja. ¿Cómo se calcula el flujo de caja libre? Pues como ya habíamos visto por acá, en mis clases anteriores, ¿cierto? Para calcular el flujo de caja libre, parto del EBIT, le sumo las depreciaciones y amortizaciones, el resto del capital de trabajo, el resto de las inversiones de capital y voy a tener mi flujo de caja operativo. A esto le resto mi impuesto hipotético y voy a llegar al flujo de caja libre. Eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. Al EBIT le resto el impuesto hipotético, que ese impuesto está en función de lo que haya definido en los datos de entrada como impuesto sobre la renta. Y con ese EBIT menos T, sumo las amortizaciones, descuento las inversiones de capital y el fondo de maniobra y voy a obtener mi flujo de caja libre. Y es sobre este flujo de caja libre que yo puedo aplicar los diferentes indicadores de bondad económica. Para poder aplicar correctamente los indicadores de bondad económica, pues tengo que definir un costo de oportunidad, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo calcularlo, ya lo definieron para la segunda exposición. Si algún grupo no lo definió en la segunda exposición, lo tiene que definir ahora, ¿cierto? Lo podrían hacer en otra hoja de cálculo y llamar el número a esa estimación. Con eso, pues, ya pueden calcular el valor presente neto, pueden calcular la TIR, ¿cierto? Y los demás indicadores que tengamos, la relación beneficio-costo. Recordemos que la relación beneficio-costo es el valor presente neto de los ingresos, entonces sería el valor presente neto de las ventas que tengo definida yo por acá, ¿cierto? Sobre el valor presente neto de los costos. Y todos los demás costos, pues sería la diferencia entre ventas y lo que ya tengo definido en el flujo de caja, ¿cierto? En otras palabras, flujo sería ventas, sería igual a esto que tengo acá.
y costos sería la diferencia entre este menos este. A ver, perdón. Contrario, sería más este menos este, ¿cierto? Entonces, fíjense que en el primer año los costos exceden las ventas y por eso tengo un flujo de caja negativo. Con esto ya puedo calcular mi relación beneficio-costo, ¿cierto? Puedo calcular mi payback. Ya les queda la tarea a ustedes de hacer esos indicadores. Relación beneficio-costo, valor presente neto, TIR y payback. Y tomar la decisión de si el proyecto es viable o no, o puede llegar a ser viable o no. Pregunta, ¿este proyecto es viable o no? ¿Cuál No puede lo ser es. el costo de oportunidad? Profe, pues el valor presente neto es negativo, así que no sería viable. ¿Y está bien calculado el costo de oportunidad? Porque acá hay un valor seco. Bueno, hay una fórmula, pero ¿ya la chequearon? Yo tengo que decir inversión. ¿De cuánto es? De esa inversión. ¿Cuántos son recursos propios y cuánto es deuda? Entonces, recursos propios de la inversión, que la tengo en la hoja de inversiones, los recursos propios son estos, y la deuda, también sale de mi hoja de inversiones, es esto menos esto, ¿cierto? No, porque no sé qué le pasó a esto, que no me deja, no me está respondiendo. El interés de mis recursos propios, pues ustedes tienen que definir qué hubieran hecho con esos recursos. Yo acá voy a decir que los hubiera puesto en un CDT al 6%. La deuda, si ya la tengo por acá, ¿cierto?
¿Qué le pasó a esto que está tan lento? Costo promedio ponderado de capital. Sería entonces tengo una sumatoria. Sería entonces esto sobre esto por esto. En este caso, más o menos igual. Esto está dado en porcentaje. Y mi costo de oportunidad sería la sumatoria de esos dos, ¿cierto? Entonces, si defino costo de oportunidad como esto, ahora sí, ¿mi negocio es viable o no es viable? No. ¿Qué opinan? ¿Por qué no? El BPN es negativo, o sea que no crea valor. El BPN es negativo, por lo tanto, no crea valor. Por lo tanto, la rentabilidad del proyecto es menor que el costo de oportunidad. Eso ya lo podemos ver también por acá, ¿cierto? La TIR, que es del 5,62, está por debajo del costo de oportunidad, que es 12,90. Y eso que estoy diciendo que el costo de oportunidad es igual al costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? Podría haberlo incrementado un 2% o un 1%, ¿sí? Y se agrava pues más el tema. ¿Qué puedo hacer entonces? La relación beneficio-costo, ¿cuánto me da? Dice que es igual a este a ver, abrimos paréntesis y decimos este más BNA y la tasa y este flujo sobre este más BNA, abro paréntesis, la tasa, los valores. ¿Qué hicimos mal? No, sí está bien. Lo que pasa es que usted lo expresa en porcentaje. O sea, es menor que 1. Ok, gracias. Y si es menor que 1, pues tampoco me está dando, ¿cierto? Está siendo coherente con todos los demás indicadores. Gracias ahí por la corrección. ¿Qué podemos hacer? Entonces acá es cuando comienzan las sensibilizaciones, ¿cierto? Del modelo, las sensibilidades del modelo. Revisemos crecimientos de ventas. Estoy diciendo que vendo 140 empanadas diarias
En el primer año, 144, 150, 157 y demás. Ya les había comentado que sí, que lo último que va a mover son mis unidades, ¿cierto? Porque es lo más sensible. Decir que voy a vender más es fácil, pero en la realidad es complejo. Donde puedo tener mayor control, costos de ventas. Entonces, tendría que entrar a revisar si los valores que yo definí para cada uno de los insumos, por ejemplo, y las cantidades que requiero, pues son, si están bien, es decir, si estos valores sí son o pueden ser más bajitos, tendría que después entrar, que yo acá estoy haciendo ciertas economías de escala durante un tiempo, después lo estabilizo, ¿cierto? Durante 3 años tengo algo de economías de escala. Gastos de personal, pues podría entrar acá a revisar, ¿cierto? Y decir, a ver, en la parte inicial, yo tengo un cocinero al cual no le voy a pagar eso. ¿Cuánto quedó el salario mínimo en el 2021? ¿Quién me tiene el dato por ahí? Que no importa si lo trabajan con los datos del 2020, porque ustedes comenzaron a hacer esto en el 2020. Dejémoslos con esos datos. ¿Qué pasa si yo le digo, sabe qué? Cocinero sí, pero 1.200.000 no. Voy a bajarle a 1.000.000. Y administrador sí, pero tampoco 2 millones y pico, sino voy a bajarle a 1.500.000. ¿Qué pasa con el modelo? Haciendo esa sensibilidad, ¿ya se vuelve viable o no? En mi caso sí, ¿cierto? Ya tengo un valor presente neto positivo y tengo una TIR que está por encima del costo de oportunidad. Pero podría seguir revisando, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo en mis gastos fijos un arriendo y resulta que en las inversiones tengo un local y resulta que en mis impuestos no tengo predial. Entonces, ¿cómo así que compro un local, pero también arriendo? Para decirle no, no voy a comprar el local. Luego mi inversión ya no va a ser de 90 millones, sino de 22 millones. Y de pronto en los gastos fijos podría darme el lujo de subirle a esto. Va a decir que va a conseguir un local 3 veces más costoso. ¿Qué pasó con el modelo? Sigue siendo viable y me dan números más altos, ¿cierto? Sigo teniendo deuda en el modelo, etcétera. Y mi flujo de caja todavía no tiene valores intermedios negativos. Yo no debo planear un proyecto que por acá en el año 5 me dé un valor negativo. Eso no tiene lógica, ¿cierto? Que yo desde antes de iniciar mi proyecto esté planteando perder plata en X años. No tiene mucho sentido. Entonces, ojo con eso. ¿Qué más podría hacer? Ya toqué mis costos, mis inversiones, ¿cierto? Mi personal. Revisemos gastos fijos. Tengo arriendo, me toca subirle un poco al agua, porque es que esto depende, un negocio que depende mucho del agua. A la luz puede que no. Al internet y el teléfono podría quitarlo, pero voy a dejarlo ahí. Al gas le voy a subir un poco también. Depende mucho del gas. A la papelería y consumibles. Creo que está bien, ¿cierto? Si esto es anual. Si esto es mensual, no, esto es mucho. Voy a colocarle por ahí 50.000 pesos en papelería.
El seguro lo va a dejar quieto, mantenimiento de equipos lo va a dejar quieto, marketing y publicidad lo va a dejar quieto. Ya hice ciertas sensibilidades, ¿cierto? Hablemos del punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio y cómo busco el punto de equilibrio? Si quiero saber cuál es el punto de equilibrio de este proyecto, ¿cómo lo busco? Muevo las ventas de tal forma que el BPN de cero. Muevo ventas hasta que el BPN me dé cero. Sí, correcto. ¿Y qué me está diciendo eso? ¿Qué me dice el BPN cuando es cero? O sea, si el BPN es igual a cero, ¿qué me está diciendo? ¿El costo de oportunidad es igual que la TIR? Sí, matemáticamente es eso, pero estoy buscando una respuesta diferente. ¿Qué pasa Que no se en está términos creando de pero creación tampoco de se está valor? perdiendo. ¿Cómo? No. Que no se está ¿Cómo? creando valor pero tampoco se está perdiendo. Que no estoy ni ganando ni perdiendo dinero. En otras palabras, ¿cierto? Es decir, estoy en mi punto de equilibrio. Es decir, el negocio es sostenible. No me deja dinero, pero tampoco me está pidiendo dinero mensualmente o anualmente. Entonces, ¿cómo hago para buscar ese punto de equilibrio? Pues me toca ir a mi hoja de ventas y comenzar a bajarle a las cantidades, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ya que he calculado 10 empanadas, lo podemos hacer manualmente, ¿cierto? ¿Qué pasa si vendo 9 empanadas de carne, de pollo, etcétera? ¿Qué pasa si son 9? ¿Qué pasó con el modelo? Mi valor presente neto sigue siendo positivo. ¿Qué pasa si son menos? 8. 8 para los 4 primeros productos. Ya se pasó, ¿cierto? Estamos por ahí. Pasa si no vendo 13.000, sino 12.000 limonadas. Bajó 13.500, 12.500. 12.700. 12.800. Lo puedo hacer como por prueba y error, ¿cierto? Podría decir que ahí estoy en mi punto de equilibrio, ¿cierto? Es lo más cercano que veo del punto de equilibrio. Es decir, no vender 140 empanadas
diarias, sino 128 empanadas diarias. ¿Esto para qué me sirve? Pues para tener la meta clara, ¿cierto? Es importante que ustedes también lo analicen en su proyecto. ¿De acuerdo? ¿Dudas o inquietudes? Profe, una pregunta para la exposición. ¿Presentamos el Excel o hacemos un resumen en PowerPoint? Para la exposición, a ver, abrimos otra vez Moodle acá. Ustedes ya tienen por acá donde dice proyecto en grupo, habilitada una que dice sustentación final. Ahorita les habilito el apartado de tarea donde ustedes deben subir 2 archivos, máximo el domingo a las 6 de la tarde. Ya no sería 6 de septiembre, obviamente, sino sería el domingo 28 de febrero a las 6 de la tarde. Deben subir 2 archivos. Un archivo de la exposición, que la exposición debe contener esto. O sea, un archivo de PowerPoint o de PDF. O cualquier otro software, pero preferiblemente esos 2. Y el Excel es el otro archivo. Sobre los 10 minutos de sustentación del modelo, lo vamos a hacer con el Excel abierto. ¿De acuerdo? Listo, profe. Profe, ¿Sí? No te escuché. ¿Me repites, por favor? los archivos que usted dice que toca subir, los sube. Los archivos que toca subir, ¿los sube todos los integrantes del grupo o solo uno? Con que lo suba uno, abrimos. Esto queda configurado para que pueda subirlo al menos uno del grupo. Revisemos el parcial. Un minuto. Regálame un minuto, voy a traer una tablet para poder hacer unos esquemas. ¿Alguien ha visto el iPad? Regáleme un minuto, por favor.
Vale. Entonces, cuéntenme qué ven en pantalla, por favor. El aula virtual, profe. El Moodle. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Ahora que ven en pantalla. Ahora sí la tableta. Vale. Entonces, revisemos un poco el parcial. Si ustedes lo tienen ahí, lo pueden abrir. Pues lo podemos revisar entre todos. Primero decía, una compañía constructora importante pronostica que en los años por venir podría verse involucrada en litigios relacionados con los efectos colaterales que se perciben por construir edificaciones en zonas vulnerables a sismos. A fin de preparar fondos destinados especialmente para esto, la empresa quiere tener dinero disponible dentro de 9 años, que hoy tiene un valor presente de $1 millón, de $1.000 millones de pesos. Entonces, ya en ese entendido, yo estoy diciendo que es como si hoy, momento cero, quiero tener $1.000 millones de pesos. Para eso, la compañía espera tener reservados 72 millones al final del primer año e incrementar esa cifra de manera uniforme en cada uno de los cinco años siguientes. Como esto se relaciona en 9 años, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Puedo interpretarlo como una serie de pagos constantes A igual a 72 millones. Profe, qué pena. ¿Usted con qué interés es que lo va a hacer? No lo voy a hacer, lo voy a dejar esquematizado. Ah, ok. Pero ustedes ya deberían estar haciéndolo. Pues ya deberían de aquí saber qué hacer. Entonces, mire, eso se comporta como una serie de pagos constantes de 72 millones y dice que se van a ir incrementando una cantidad constante. Entonces, durante los siguientes 5 años, entonces la cantidad constante va a ser una X, ¿cierto? Al siguiente año, en el siguiente va a ser 2X,
En el siguiente va a ser 3x. ¿Mm? En el cuarto, en el periodo 5 van a ser 4x. Me perdonan por el 4. En el sexto va a ser 5x, ¿cierto? Y dice para cada uno de los 5 años siguientes. A partir de este punto se va a quedar igual. Va a ser 5x, 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 ¿cierto? Luego, ese millón, esos 1000 millones van a ser igual al factor A, perdón, al factor P dado A y 9, ya ustedes saben cuál es la I que les correspondió, más los factores P dado F y 2, cuando esto es X, más el factor P dado F y 3, cuando es 2X, más P dado F y 4, cuando es 3X, cuando la F es 3X, ¿cierto? Etcétera, 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 hasta que llegamos al 9. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Todo esto lo conozco y lo puedo despejar. Y aquí cada uno de estos factores los puedo ir despejando y encontrar la X. La otra forma hubiera sido en el Excel, ya entender el flujo de caja, este comportamiento del flujo de caja, que tiene un incremento lineal por acá, y después vuelve y se aplana acá. Y hacerlo por un método numérico, encontrar cuál era el valor que llegaba a eso. El siguiente punto decía, una empresa de consultoría en ingeniería que cotiza en bolsa paga un bono a cada ingeniero al final del año, con base en el flujo de caja libre que obtiene durante el periodo. Si la inversión inicial de la compañía era $910,000, o sea, esta era la inversión. ¿Qué rentabilidad anual ha obtenido la empresa sobre los dineros que permanecen invertidos en el negocio si el bono de cada ingeniero era de 9 millones por cada uno de los 5 años? Suponga que hay 6 ingenieros y que en total el bono representa un X% del flujo de caja. ¿Sí? Entonces, mi flujo de caja, mi bono, vamos a colocarlo así, voy a intentarlo aclarar más. Mi bono o los bonos que entregó la compañía eran 6 ingenieros por 9 millones de pesos que le da cada ingeniero, ¿cierto? Por 6 por 9, ¿sí? Y esto representa un X% del flujo de caja libre. Luego, si quiero hallar
¿Cuál es el flujo de caja libre? Tengo 100 menos X y saco la regla de 3, ¿cierto? Es decir, el flujo de caja libre es igual a 100 menos X por 6 por 9 millones. Todo esto dividido en X. Y ese es el valor que voy a tener por acá durante 5 años. 1, 2, 3, 4, 5. A es igual a el interrogante que acabo de hallar aquí. Después que me están preguntando que cuál ha sido la rentabilidad. Entonces lo que quiero buscar es la TIR. ¿Cuál era la TIR de este diagrama de flujo que acabo de plantear acá? ¿Sí lo ven? Tercer punto. Es decir, usted decide ahorrar mensualmente desde hoy durante 10 años 50.000 pesos a una tasa de interés X. ¿Cuál sería la cantidad acumulada al final de 10 años, incluyendo el pago del último periodo? Entonces, lo clave aquí es que voy a ahorrar durante 10 años, pero incluyendo el año 0 y el año 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perdonan ahí que no. Y voy a ahorrar. Usted decide ahorrar mensualmente. Más grave todavía, ¿cierto? ¿Cuántos meses tengo en 10 años? De 0 a 120, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta 120. Y todos los meses voy a meter 50.000 pesos. Constante hasta el último periodo. Perdón. Entonces, acá yo tengo que, si quiero encontrar cuál es el valor futuro en este punto, perdón. Si quiero encontrar cuál es el valor futuro que voy a tener acá, pues mi valor futuro va a ser igual a lo que tengo en esta estructura, que sería F dado A y 120, ¿cierto? Más este valor llevado hasta acá, que sería F dado P y 120. El otro tema era que me daban una I que estaba expresada como interés nominal, nominal anual, trimestre anticipado, y entonces tendría que buscar la equivalente nominal mes vencido para poder calcularlo, ¿cierto? Ustedes ya saben esa conversión.
¿Sí? Profe, disculpe, en ese punto también podríamos irnos como buscando el interés efectivo anual y hacerlo por periodo en años. Era más fácil incluso hacerlo cada uno de los periodos, ¿cierto? Porque en Excel, pues eso es cuestión de nada y chequearlo. Si totalizas, o sea, tendrías que comenzar a totalizar por años, ¿qué implica los 50? O sea, ¿qué estás proponiendo? ¿Multiplicar 50.000 por 12 para encontrar cuánto se colocó en el año? Sí. No, porque y en los periodos intermedios también va generando interés esos 50.000. O sea, del mes 1 al mes 2 ya se generó un interés. Creo que no nos va a dar lo mismo. Revísalo por este lado, a ver si te da lo mismo. El Listo, problema listo, no está profe. en totalizar el interés anual. El problema está en sumar las cantidades que estás depositando sin tener en cuenta el interés que va generando de un periodo a otro. El punto 4, creo que ya lo habíamos hecho en clase. Tenemos 3 proyectos de construcción. Tenemos que hallarle valor presente neto, TIR, tasa payback y el beneficio costo y tomar una decisión. Ustedes, ese no lo voy a hacer. Ese no lo voy a desarrollar. Ya lo habíamos hecho varias veces en clase. Tenemos varias alternativas ahí. Y el último decía, un fondo de inversión le ofrece un plan de 10 años. El fondo reconoce un interés equivalente del 7,5 nominal anual trimestre vencido. Perdón que se apagó aquí la tableta, no sé si todavía están viendo la tableta. ¿Todavía la ven? Sí, señor. Y usted decide colocar en el fondo 6.500.000 hoy y 5 millones dentro de 30 más X meses. ¿Cuánto como lo haría al final de 10 años? Pues, si tengo que colocar 6.500.000 hoy y tengo que colocar 5 millones en esto es periodo 0 y esto es periodo 30 más X. Y quiero encontrar cuánto tengo al final de todo el ejercicio, cuál es mi F después de 10 años, es decir, en el periodo 120. Pues lo que tengo que hacer acá, mi F es igual a me perdonan si en las anteriores no lo había hecho así, pero es igual al P por el factor F dado P y 120, donde esto sería 6,5 millones más P, donde esto sería 5 millones por el factor F dado P y 120 menos 30 más X. Perdón.
Ya lo otro que nos tocaría tener cuidado es que me están dando un interés del 7.5% nominal anual, trimestre vencido. Ya casi sería mejor calcularlo o en años o en meses. O sea, o busco un nominal mes vencido o un efectivo anual. Como lo planteé, en meses, ¿cierto? Estamos hablando en términos de cuántos meses me quedaba. Pero lo pude haber planteado en años, ¿cierto? La pude haber dicho que esto no fuera 120, sino 10. Y en ese caso el interés efectivo, el interés debería ser efectivo anual. Y que esto fuera 10. Esto aquí debería ser, perdón. Esto debería ser 10 menos 30 más X sobre 12. Y este también debería ser efectivo anual. ¿Sí lo ven? Espero tenerles las notas que hacen falta por registrar en la plataforma, es decir, el parcial, el segundo parcial y el reporte inicial de proyecto que tampoco se ha cargado antes del lunes, que es cuando comienzan ustedes a hacer las exposiciones, para que las puedan conocer. ¿De acuerdo? Listo, profe. Señor profe. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. No se les olvide revisar Moodle, tienen que cargar la información a más tardar el domingo. Voy a dejarlo habilitado ahorita para que lo puedan hacer. ¿Listo? Listo, profe. Buen día. Buen día, profe. Hasta Hasta luego. luego.